Aquí toca Rambam. Ok, estamos grabando de nuevo. Aquí está el libro Shulchan Aruch y es el código más popular, más usado de la ley judía. ¿Alguien sabe qué significa Shulchan Aruch? Yo no. No, yo tampoco. Shulchan Aruch significa la mesa preparada. Obvio, para comer, ¿no? La mesa preparada o la mesa arreglada, lo que sea. Pero Shulchan Aruch significa eso, la mesa preparada. Y se puede interpretar de varias maneras. Quizás tiene connotaciones de la era mesiánica, donde pues la tradición judía dice que nos vamos a sentar sobre la mesa junto a la Hashem y la casa de Israel y tener la gran cena, o es la mesa preparada para que todos los judíos vean cómo consumir su judaísmo, cómo ver su judaísmo de manera clara, como fuese una mesa preparada con todas las piezas que uno necesita para comer o tener una cena muy, muy especial. Dice que son recopilaciones de las leyes y prácticas según la tradición sefardí. ¿Sefardí de dónde? De Babilonia, África del Norte, del Oriente, de España. La tradición sefardí no significa que uno viene de España solamente. Puede ser un freedman, que son de Libia, puede ser de Marruecos, puede ser de Babilonia, de Europa del Este o en las regiones cerca de Grecia, en el noroeste. Así que la tradición sefardí es la más propagada en el mundo, aún más que la tradición ashkenazí. La tradición ashkenazí es la más popularizada. La tradición africana tiene algo en común con la tradición sefardí. Pero si hablamos de una tradición israelita, toca Ari HaKadosh, el Arizal, Ari HaKadosh, una combinación de Ari HaKadosh, una combinación de Ari con el Ben Ish Chai y todo lo que figura en el Talmud. Así que no vamos a tener que buscar tan lejos maneras de restaurar nuestras tradiciones israelitas. Bien, ¿por qué empezar con el tema del Shabbat? ¿Por qué no empezar con algo diferente? ¿Alguien me podría dar una indicación, una idea de por qué cuando estudiamos el judaísmo a nivel de leyes, de halajot, tenemos que empezar con el Shabbat? Porque es lo más importante, me parece, de las halajot. Sí, el Shabbat es lo más importante, pero también, o antes de seguir con mi explicación, ¿qué opina Daniel? Porque también creo yo que es la manera en la que nosotros le hacemos descender la presencia de él en el lugar en el que estamos, digamos, como una especie de... No me sale ahora el nombre. No me sale. Como eso, que hacemos descender la presencia de él, que es necesaria. Sí, La Yejiná, Eso. lo bueno de esa respuesta es que ya tienes tu mente elevada. Así que genial. Te felicito. Gracias. ¿Cómo era lo que hacía, lo que hizo cuando juntó las piedras? Es como una especie de sacrificio, como una especie de altar, digamos. Ese sería. Muy bien, estás acercando la verdad de las verdades. Así que sigue ahí, estoy
Estoy escuchando. No, eso era, hasta ahí me quedé porque ahí me trae. Y bueno, con lo que decía Darío también en el estudio pasado, del tema de las Muy bien almas lo que has... adicionales, porque Exacto. Almas, es sacrificio. todo un conjunto, digamos. Sí, me gusta lo que has tocado, Daniel. Lo de un sacrificio es como un día de sacrificio o un día donde uno entrega a sí mismo a la Hashem como un korban nefesh. ¿Por qué digo esto? Es porque si un ateo o alguien un ignorante que no conoce a la Hashem, una persona que nunca ha escuchado de la Hashem, cuando se acerca a Dios, le toca conocer primero qué cosa, el Shabbat. Si quiere acercar a Dios y saber algo sobre él tiene que acercarse al Shabbat. Yo cuando todavía no conocía a Hashem, Sí, que estaba pasando un momento duro, me invitaron a un Shabbat. Yo no sabía, no tenía ni idea de qué era, no sabía de qué se trataba, nada, 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 nada. Y, y ahí fue donde me atrapó, digamos. Era la primera vez que yo escuchaba esa palabra, no sabía de qué se trataba, nada. Y así fue que conocí al Eterno el primer día, la primera vez que fui a un Shabbat. ok. Escúchame bien. La persona que no conoce a la Hashem tiene que acercarse al Shabbat como primera medida de la construcción de la relación entre él y su creador, ¿no? También entendemos a través de la tradición judía que Hashem no dio su santo Shabbat a la humanidad. Hashem dio el Shabbat al pueblo de Israel. ¿Me escucharon? Sí, Van a conocer gente judía que le van a decir, no sois judíos, que sois goyim. Entonces, habéis de pasar por una conversión primero. Ok, ¿por qué dicen eso? Es porque cualquiera que quiere acercarse a la Hashem tiene que conocerlo primero a través del Shabbat. Es como la base de la relación entre el ser humano y su Dios. Ok, es otro punto de vista. La tradición judía dice el Shabbat es solamente para los hijos del pacto. Ningún goy, ninguna nación en esta tierra se acerca al Shabbat apenas que es Zera Israel a lo mínimo. Si no te impresiona el Shabbat, no es porque es un incrédulo, es porque no eres hijo de Israel. Si te llama, si te grita el Shabbat, si no olvidas del Shabbat, si figura el Shabbat por toda parte en tu existir, es porque tú eres un hijo de Israel, una hija de Israel de una u otra manera, de alguna u otra manera. Entonces el Shabbat no cae sobre los gentiles, cae solamente sobre los que son descendientes, sabiendo que son descendientes de Israel o no sabiendo que son descendientes de Israel. Los bautistas del séptimo día y los adventistas del séptimo día dicen que guardan el Shabbat, entre comillas, porque es un mandamiento más que adoptar, que está en los 10 mandamientos. No lo hacen porque realmente tienen un vínculo con Israel, lo hacen porque es algo que usan para distinguirse entre los cristianos y no van a adorar durante el domingo o no adoran en el domingo, adoran en el Shabbat. Pero no significa que el Shabbat tiene fundación en sus corazones. Por eso ellos pueden cocinar en el día Shabbat, manejan autos en el día Shabbat,
porque para ellos es un día de adoración y no un símbolo realmente de una relación, de un brit, de un pacto. No hay brit, no hay pacto. Los judíos que fueron convertidos o que son conversos al cristianismo, sean en secreto, que sean los que practican el judaísmo en secreto o abiertamente, el hecho de que se hicieron adventistas fue porque no hay ningún mundo, no hay un lugar en el mundo exílico o en el exilio donde pueden encontrar el Shabbat. Entonces los judíos que eligen ser cristianos suelen convertirse al adventismo, porque en el adventismo hay más judíos, hay más ashkenazim, hay más sefaradim, hay más mizrahim de África del Norte. De hecho, el líder del judaísmo adventista, el director, es mizrahi, es del oriente. El ministerio adventista de judíos fue empezado por ¿quiénes? Los mizrahim, y no por los ashkenazi en la iglesia, sino los mizrahim en la iglesia. Entonces ahora tienen lo que llaman Beit Bnei Zion, que es una sinagoga por dentro de la iglesia. La idea no es construir un Zion en Roma, es salir de Roma, regresar a Zion. Ese ministerio judío que hay en el adventismo, en el bautismo y en otras iglesias que son denominadas evangelistas, esos judíos deberían salir y volver a sus hermanos. ¿Por qué? Porque para ellos el Shabbat que los atrajo al cristianismo adventista, bautista y evangélica o evangélico es algo que se puede solamente disfrutar por dentro del pacto que Hashem hizo con Abraham. Donde hay Shabbat, hay Brit. Donde hay Brit, hay Shabbat. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no fue por casualidad que algunos de nosotros nos encontramos en el adventismo. Es porque estando en exilio, estábamos buscando una manera de volver a Sion y no lo encontramos por años. En mi caso, 3 décadas. Quizás, Maxi, naciste en la iglesia, no sé. ¿Naciste adventista? Sí, sí. Entonces, algo por dentro de uno le dice que no. Este Shabbat, este sábado, no es solamente el día de la semana, el día de adoración. Hay algo más profundo que llama al alma que busque algo más real, una conexión más completa, más definida. Es porque el judío, el israelita y el goy que quieren aferrarse al Hashem, tienen que profundizar en su conocimiento y observación del Shabbat. Antes de ir a los halajot, sobre ese pensamiento hay otra reflexión, idea, aporte. ¿Quieren compartir algo, un testimonio, lo que sea? No, con el tema del Shabbat, yo también, por ejemplo, fue lo que este último tiempo, no sé, hace 7 años que empecé con mi proceso también de Teshuvá, fue lo primero que volví a hacer, digamos. Incluso no creyendo o estando en otro estado, por así decirlo, en otras condiciones, habían cosas que hacía sin ningún problema, pero por lo general siempre cuando llegaba el viernes y era viernes de la noche, era como que mi cabeza siempre me hacía, hoy es sábado, me decía. Eso fue Exacto. muy loco, fue muy loco. Era como que siempre tuve ese freno en la mente. O sea, siempre algo me lo recordaba.
Podía estar haciendo cualquier cosa, pero si era viernes a la noche, mi cerebro me lo recordaba. Cuando el resto está diciendo, mañana nos vamos a iglesia, tú estás pensando, un evento tan grande o muy grande está por comenzar. No, yo me refiero a cuando yo me alejé de toda espiritualidad, digamos. Ok. Por eso te digo, podía haber estado haciendo cualquier otra cosa común, digamos, que hacen las personas. Entendido, entendido. Capaz que estaba en algún lado, en algún asado, en cualquier, Sí, sí, sí. o en una fiesta o lo que sea. Sí. X. Entonces, siempre me acordé de eso y siempre fue como algo que me pesó. Y cuando volví o necesitaba yo volver, sentía que tenía que volver a Dios, digamos, a buscarlo. Una de las primeras cosas que hice fue empezar a guardar el sábado. Wow. Muy buen testimonio. Es exactamente lo que Hazal decía. ¿Algún otro comentario o testimonio? Pues en mi familia, hace 32 años atrás, cuando queríamos salir de Galut, ya, yo, mi hermana y yo éramos niños, muy niños para entenderlo todo, pero mis padres comenzaron a buscar el Shabbat y salimos de la iglesia metodista y nos hicimos adventistas, no porque queríamos más cristianismo, sino el Shabbat nos estábamos llamando literalmente. Y el Hashem mostró mucha paciencia por dejarnos ser adventistas del séptimo día, 32 años. Y como los dos saben, comencé mi teshuva hace 7, 8 años atrás. Y al final, mi mamá y mi hermana están en su cuarto año de teshuva. Los varones de mi familia no les parecen los temas espirituales. Así que muy triste su condición, pero mi mamá y mi hermana sí están haciendo teshuva a full, como se dice acá, por completo. Y bueno, en ese testimonio quiero decir o quiero dar un testimonio a las palabras o testificar a las palabras del profeta que dice que Hashem conoce cada uno de Israel, no importa dónde esté en este mundo, que su espíritu nos busca, nos encuentra y nos renueva, nos hace volver al pacto. Entonces, en las palabras de Shmuel, renovamos o estamos renovando el reino. Fuimos exiliados, ahora ha venido la renovación. Si alguien te dijera, Maxi, tú no eres judío, es un judío trucho, no lo tomes tan serio, porque israelita eres tú. ¿Cómo sabemos? Tienes Shabbat en tu corazón, tienes el Brit Milá en tu corazón, tienes la Torah en tu corazón. Así que no se equivoca el Hashem. Hay mucha política en el judaísmo que hace que las personas dejen de su teshuvah, porque dicen, ¿por qué volver a casa si hay tanta política? Yo digo, la política de identidad hay que dejar a los que nacieron judíos. Nosotros que venimos del exilio tenemos una historia distinta y hemos de hacer saber al resto de la casa de Judá, la casa judía, cómo es volver desde afuera. Es un camino bastante diferente. Y por eso tenemos que aprender de nuevo los alajot. Alajot semanales sobre Shabbat. Alajá número 1. ¿Cuándo se permite volver a poner la comida en la hornalla? En Shabbat. Para poder retornar los alimentos, acción llamada en hebreo
Hazrajá o Hachzara se deben complementar o cumplimentar determinadas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pero primero, antes de entender las condiciones, ¿por qué tenemos que devolver la comida a la hornalla? ¿Alguien tenga idea de por qué? Mm, ¿Alguien tiene su micrófono apagado de nuevo? ¿Tiene algo que ver con el fuego? ¿O no? Bien, viernes, como vamos a ver en breve, aunque Darío le guste cocinar, creo que le voy a tener que ayudar los viernes, porque tengo más tiempo libre los viernes. Pero si él tiene tiempo suficiente, genial. Yo no voy a interferir en eso. Y a mí lo que me terminó de enamorar de irme al Libertador era la idea de que allá se puede guardar el Shabbat tranquilamente. Y tener el ambiente sabático, ¿no? Exactamente. Eso fue lo que más me atrapó del lugar. Yo estoy en el proceso de tenerlo hasta aquí, con las personas que en la mañana de Shabbat yo estoy haciendo shacharit. Pasan autos con parlantes. Vendemos huevos, vendemos ropa vieja, vendemos esto y eso. Como no, estoy en el mercado. ¿Cómo rezar en un mercado? ¿Cómo guardar el espíritu del Shabbat en un mercado? Es lo peor que puedas hacer, ir a un mercado en el Shabbat. Pero ahora no voy a ningún mercado, el mercado viene a mi casa. Así que hay que largarme, hay que huir. Entonces, como estaba diciendo Darío, si estás trabajando el viernes de mañana y necesitas ayuda extra, por ejemplo, si cocino un estofado de carne, y se cocina bien, apago los fogones para responderle a Maxi. Apago los fogones, pero la comida se va a enfriar, ¿no? Entonces, de noche en Shabbat, ¿qué hago para recalentar la comida o mantenerla? ¿Cómo mantenerla caliente? Estamos comenzando a pensar de eso. Si no entiendo mal la palabra hornalla, a averiguar si la entendí bien. Sí, sí, sí. Ok. ¿Se Darío, deja, ¿quieres? se deja prendida la hornalla? No. Se puede. Ok. Es una alhaja bastante práctica. Para razones prácticas, se deja en el ajuste o en lo más bajo, en la 1 Ok. o el 1 para que se quede caliente, pero Yo, una hornalla o una estufa de gas es más fuerte, se va a quemar. yo había visto que algunos judíos dejaban las hornallas con el fuego bien bajito y le ponían como una chapita arriba de las Sí, hornallas para que no se queme la comida. o poner em, ¿cómo sería? Una Cortar plancha, hielo, una cortar plancha. una plancha, tipo Claro, plancha, claro. exacto. Ponerle algo que va a actuar como una plancha. Ujú. Con fuego, con un solo fogón prendido bajo, suficiente calor para calentar toda la plancha y vamos Claro. colocando las ollas ahí y se va a quedar prendido el fuego por 24 o 26 horas. El fuego que se prende antes del Shabbat es kasher, no es violación del Shabbat. Vale.
Si llegamos a alquilar una casa con una estufa eléctrica, entonces dos opciones: dejar el horno prendido a- a- a un nivel muy bajo, pero el problema con el horno eléctrico es que seca la comida, el arroz y todo lo que pones adentro sale muy seco después, porque le quita su humedad, pero es una manera de mantener cosas, la comida caliente. Entonces, con esto siempre hay una manera, ¿no? Siempre hay una manera de hacer las cosas. Volviendo a mi historia. Cocino esa estofada, se enfría justito antes del Shabbat, antes del momento de prender velas. Yo prendo la estufa, pongo las llamas muy bajas, ponerle una plancha después encima y las ollas arriba. Y eso se va a quedar 26 horas, nadie va a tocar nada. Y, y así, tan sencillo es guardar el Shabbat. Cuando yo era adventista, me invitaron a casas de amigos, pastores, incluso, que cocinaban todo en el Shabbat. El marido predicaba, su mujer dejaba en la mitad, dejaba la iglesia en la mitad de su predica, de su sermón, y se fue a casa para prender los fuegos y cocinar el resto de su menú, para que cuando llegan a casa después del sermón, la comida sea calentita. Para nada son guardadores y observadores del Shabbat. Y no los estoy atacando, sino quiero distinguir que hay una diferencia entre Shomer Shabbat de verdad y una persona que adora a Dios en el séptimo día. Hay una diferencia muy grande entre las dos personas. Si un adventista nos está mirando, no le estamos atacando, sino recuperando el significado de ser Shomer Shabbat. Como nosotros elegimos a volver a casa y ser Shomrim del Shabbat. ¿Algún comentario? Mientras borre todo esto. Bien, un concepto. Ahí voy a poner conceptos de la halajá. El primer concepto que ya vimos aquí es el concepto de hachrazá o hachrazá, otros dicen. ¿Qué es hachrazá? Hachrazá se dice acá en Shabbat, dice que para poder retornar los alimentos, acción llamado en hebreo hachrazá, el retorno de ollas al fogón. ¿Fogón o fuego? ¿Cuál suena mejor? Fuego. Ok. ¿Un fogón es más Fogones, grande que un fuego? sí, es el que por lo general haces, digamos, cuando haces asado o haces fuego, digamos, de noche. Ok, bien. Entonces, hachrazá, el retorno de ollas al fuego. El segundo concepto que quiero que aprendamos es Shomer Shabbat. ¿Qué significa Shomer Shabbat? Shomer, guardador.
o observante. Pero alguien que observa no guarda porque está mirando solamente. En el judaísmo no hay que observar, hay que hacer. Así que Shomer Shabbat, el que guarda el Shabbat, eso significa. Cuando tú dices eres Shomer Shabbat, significa que realmente lo tiene consciente que el séptimo día, es un día santo, bendecido, un día donde tú tienes que pasar cada momento junto a la Hashem. Entonces, Shomer Shabbat, el que guarda el Shabbat. Bien, aquí continúa diciendo cuáles son esas condiciones. Según la opinión adoptada por los Serfadim, promulgada por Mejaber, esas condiciones son, primero, que el fuego utilizado sea Garuf Vekatum. Garuf, que se rastrillaron los carbones del fuego Bekatum. Significa que los carbones hayan sido cubiertos con cenizas, concepto que serán luego aclarados. Ok, interesante. ¿Por qué están cubriendo el fuego con cenizas? ¿Están matando el fuego totalmente o lo están bajando? ¿Qué está pasando? Lo están bajando, digamos, manteniendo solamente lo mínimo, creo. Sí, es una manera muy primitiva de bajar la temperatura del fuego, para que no se queme la comida, tampoco que no hayan llamas por todos lados en el día Shabbat, ¿no? Aquí tenemos nuestro fuego imaginario, que soy muy malo en dibujar, y tenemos nuestra olla de cholent, nuestra ollita de cholent. Cholent es una estufada de carne, y ahí Maxi ha preparado una rica empanada. Para que no se queme, hay que matar las llamas, pero conservar los carbones para que se quede calentito la empanada y el cholent, o cholent, otros dicen, el estofado de carne. Por 24 horas, las ollas están todos alrededor del fuego, pero nada se quemará. Todo tapadito, mantiene su calor hasta el siguiente día. Pero esto en el mundo muy antiguo, ¿no? En el mundo muy antiguo. En mi casa en Sudáfrica tenemos todo lo moderno, pero mi mamá y yo nos gusta cocinar fuera usando carbones. Y lo que hemos notado es que si prendemos el fuego tipo 3, 4 de la tarde y apagamos las llamas, el calor se mantiene hasta el siguiente día, misma hora, 3 de la tarde. Así que se puede conservar la caloría del fuego por mucho tiempo. Pero viviendo en tiempos modernos, esto es mucho más fácil, muchísimo más fácil. Bien. Entonces, concepto por Mejaber, promulgada por Mejaber, ¿qué es eso? Esas condiciones son que el fuego utilizado sea Garuf, Betkatim, que se restrillaron los carbones. Garuf, Bekatum, bajar el fuego, significa que los carbones hayan sido cubiertos con cenizas. Conceptos que serán luego explicados. Bien, que la comida esté completamente cocida es otra regla. No puedo cocinar ese estofado y decir, ok,
merece 2 horas, pero yo lo cocino 1 hora para que no se desarme mañana y parezca una pasta. Y cocino mitad y dejo cocinar a través del Shabbat. Eso no, jamás. No puedo o no debo aún hervir agua en el Shabbat. Bien, chicos, con la halajá es donde mucha gente se arrepientan de querer ser judíos, porque ahora dicen, ay, todo esto es muy difícil, y si es invierno y quiero mi mate y quiero mi café, ¿qué hago? Cómprate un termotanque eléctrico y mantengas la temperatura a cierto grado por 26 horas. No tendrás problemas. O no tomar mate en el Shabbat, que creo, según la costumbre argentina, sería un pecado, casi. Tomaremos vino en Shabbat. ¿Qué cosa? En vez de mate, tomaremos vino en Shabbat. Ah, vinos, exacto. Eso me gusta. Mucho mejor. Mucho mejor. No hay problemas con la ley judía con el vino, ¿no? Entonces, si tenemos una parrilla en una casa que tenga parrilla y hemos prendido el fuego, el de leña, la noche anterior, si uno quiere tomar mate en la mañana, simplemente se puede dejar una olla grande cerca de los carbones para que se mantiene caliente el agua durante la noche, o usa una terma para su mate. Pero eso es problemático porque el mate se va a cocinar cuando recibe contacto Con el agua, con el agua. claro. Yo Tendríamos no, que dejar el mate ya mojado, capaz. Ya ya, preparado. exacto, ya preparado. Es decir, en el Shabbat uno tiene que aceptar que va a tomar mate cocido, pero tampoco pone el saquito en la copa, en la taza, y pone agua caliente. Estaría cocinando, ¿qué cosa? El Yerba, mate, el mate, la claro. hierba. Sabio sería preparar la hierba o preparar el mate de una manera, colar el mate y ponerlo entre un termo que va a conservar su calor hasta la mañana. Yo tengo un que se llama mate listo, que es el Sí, termo viene con toda la bombillita. Entonces ese sí. se puede estar preparado, por ejemplo. ¿Y la condición de la hierba, cómo es? Y ese es el termo, lleva la yerba arribita con la bombillita y queda cerrado, Ah, ok. queda todo cerrado. ¿Y, y Entonces qué? se podría preparar antes del Shabbat, le Sí. das unas chupaditas para que quede mojada la yerba y ahí ya quedaría. Y Interesante. se mantiene caliente en el termo. Ah, ok. Entonces no lo preparaste en el Shabbat. Claro, se prepararía antes de Shabbat. Por lo menos duraría unas 8 horas, unas 5 horas, 6. Muy El bien. agua. Sí. Así que hay resolución para eso también. Hay soluciones. Que la comida esté completamente cocida, que el calentamiento se haga sobre la hornalla y no dentro del horno mismo. Muy interesante, porque otros usan el horno, otros la hornilla. Entonces Rambam estaba hablando sobre qué clase de cocina, una cocina rústica o una cocina moderna. Entonces hay que investigar más. Que el alimento se encuentra en una temperatura por encima de la llamada IAD, eh, Soledet Bo, un cierto grado de calor, en el cual la comida comienza a cocinarse, o sea, una temperatura en la que no puedo palpar ya con la mano para no quemarse. Que la comida no haya sido puesta sobre el piso,
¿Por qué no se pone sobre el piso? ¿Alguien sabe? Porque se va a enfriar y si se enfría, la vas a calentar y en el proceso estás cocinando de nuevo. Tiene que mantenerse o mantener más o La menos. idea, la idea es Ujú. que no se llegue a enfriar la comida. Ese es el truco, Ok. ese es el desafío. Ah, Entonces, papel aluminio. prácticamente, ¿cómo vamos a hacer esto? Según ves. ¿Cómo tú lo ves? Yo lo haría con... dejaría la hornalla prendida con la Ujú, plancha muy bajita ujú. y además taparía con papel aluminio la olla. No sé si se Papel puede. aluminio, sí, sí, sí. Este mantiene el calor. Ajá. Exacto. Envolver la olla en, en algo, un trapo o una casa Viene un papel aluminio que es para cocinar. Ese yo usaría. ujú, Para, para mantener el calor. Sí, sí, muy bien. En verano funciona muy bien. En invierno, otra cosa. en invierno no sé. Sí. En mi casa, en Sudáfrica, para evitar todo esto, a veces mi mamá y yo decidimos preparar sandwichitos. Sandwichitos Ah, sí. También Ahí con... comida. encontré, ahí encontré una solución para 5 horas por lo menos, 4. Una ¿Qué plancha de haces? silicona. ¿Qué haces? Una, una plancha de silicona, dice, plancha calentadora de alimentos, silicona, noche de Shabbat, 4 horas máximo. Ah, ok. Incluso Ya viene. venden esos en las tiendas de judaica. Ah, sí, había Esos fuegos, escuchado que venía una que es sí, para eso. esos fuegos indirectos que usan olas de microondas, algo así, no sé. Simplemente prendes una unidad, enchufas una unidad en la pared, lo prendes y vayas con un disco de un material parecido a goma, lo pones sobre la mesa, no calienta la mesa, sino calienta la olla. Es muy, muy interesante cómo funciona eso, pero no es Eso lo, práctico. eso lo ha inventado un judío. No me sorprenda, Sí. porque fue necesario. Sí. Así que una vez que ingresamos a la casa, vamos a inventar una manera que funcione para nosotros sin estrés. Ok. Em, El fuego utilizado debe ser garruf de tacum, si es un fogón, claro, que se restrellaron los carbones, de tacum, los carbones hayan sido cubiertos con cenizas como para con la opinión legal de los sefardín. Entonces, esto es un minhag, es una cultura única. Otro término que aprender es minhag. Minhag no es Torah, ¿ok? Una minhag es una costumbre típica a un grupo de judíos, un cierto grupos de judíos. Minhag no es ley de Moisés, es cultura. Entonces, según los sefaradín de España de la época del Rambam, había que echar o cubrir el fuego o los carbones con cenizas. Los Ashkenazim tienen otra manera, por ejemplo, en Rusia, porque hace frío, mucho frío en invierno, ellos contrataron un Shabbat Goy, que es una persona no judía que alimentaba el fuego durante el Shabbat para los judíos. Y lo pagaron, por supuesto. Pero mi rabino que me enseñó dijo, un Shabbat Goy es un pecado
porque si tú piensas en el Shabbat como violar el Shabbat y causas a una otra persona violar el Shabbat en tu estar, es casi doble pecado que has cometido. No es el goy que será culpable, tú serás el culpable, porque en el Shabbat estás pensando violar el santo Shabbat. Entonces no hay que tener un Shabbat goy, sino, como hacían los Ashkenazim de Europa, poner suficiente leña para que el fuego se mantiene un día 26 horas, si posible. Y lo que tú haces, vas ajustando las distancias de las ollas del fuego, si posible. Claro. Pero la idea es no dejar que se enfríe la comida y no cocines por segunda vez la cocina, no dejarla que se cocine o continúe cocinando suficiente distancia para que no pierda su calor. Y claro, en Siberia, en Rusia, es casi imposible porque hace un frío tremendo de -40. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Inventaron un sistema donde se coloca leña sobre leña y se van cayendo las leñas al fuego poco a poco. O contratar un Shabbat Goy. ¿Cómo lo haríamos en África? En África todo bien sencillo. Si prendes un fuego por la mañana, estarías ardiendo todo igual. Así que tendrás para calentar tu comida. Pero en práctica los judíos de África preparan panes y miel y frutas secas y comida sencilla para el Shabbat porque tampoco tenían heladeras en África. La carne que comían era carne seca. Secaron la carne, pusieron sal y la secaron para que mañana, Shabbat, cuando toca comer, todo listo sin tener que calentar nada. Pero con la tecnología que tenemos hoy es mucho más fácil mantener la comida caliente. La comida Acá, del... ¿Sí? acá en Argentina igual hay épocas en las que se come, por ejemplo, todas comidas frías. ¿En verano? Sí, 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 justo es en época de verano. Exacto. Armamos Entonces sandwichitos, yo podría chichas, vivir con ensaladita rusa, sanguchitos de miga, no sé, eso, esas cosas. eso. Nadie necesita sopa en verano. Claro, Así que uno va sumiendo mitzvot por no tener que prender fuegos. Lo que hacemos mal, quizás en invierno, lo que regimos en el verano. claro. Y hay salsa y salchichas, no necesitan ser calentadas y se puede comer tranquilo, Claro. con un rango de ensaladas. Ensaladas, claro, sí, sí, sí. Pescado ahumado, cosas así. Yo sé pescar, voy a intentar pescar y ahumar pescado y conservarlo si posible. Cosas así. Es solo Sí, pensar, pero primero, antes de cumplir con una mitzvah, es por eso que el judaísmo es solamente para judíos, es decir, es para el pueblo de Israel. No es fácil ni natural para las demás naciones, porque no puedes cumplir con la halajá si no tienes un corazón para Hashem. claro. Todo esto es como un yugo muy serio. Y si no tienes amor para la Torah, Hashem y su mitzvot, tú vas a decir, bueno, quizás ser cristiano no era tan mal, voy a ser mesiánico a menos. Porque los judíos mesiánicos no aprenden halajá.
La comida debe estar completamente cocida, como lo señalamos también anteriormente. Que la comida esté arriba de la hornalla y dentro del horno, y no dentro del horno, similar a lo anteriormente indicado para los sefardín. No para el resto del judaísmo, solamente para quienes, los sefardín. Pero esos sefardín también son de cierto mundo de España, en la época de Rambam. No significa que los sefardín de África del Norte ni de Babilonia tendrán las mismas costumbres. ¿Tiene sentido? Sí. Así que estamos aprendiendo por lo general, y luego, cuando aprendemos la halajá de Arizal y de Ben Ish Chai, de ellos sacaremos y aprenderemos, adoptaremos las costumbres de Israel. ¿Ok? Bien, esto es tener una idea general. Que la comida esté aún caliente y también que el recipiente donde se cocina esté aún sostenido por las propias manos. ¿Qué quiere decir esto? Que el recipiente donde se cocina esté aún sostenido por las propias manos. No sé qué significa esto. Lo voy a tener que leer en hebreo porque es una traducción esta. Creo que quiere decir con el tema de la temperatura, que se puede poder agarrar con las manos. Ok. Como Creo, la sensación térmica no tiene que cambiar. creo que sí. Creo. O No estoy seguro. tienes que mantener una cierta sensación o temperatura. Me parece que sí. Ujú. Tiene sentido. Que la persona haya tenido la intención de volver a poner la comida a calentar. ¿Y qué pasa después? Desarrollemos y expliquemos a continuación los puntos tocados. Por favor, Garuf, cuando se utiliza una cocina de gas o eléctrica, se debe cubrir la fuente de calor con una plancha. Darío. O placa metálica. Problema solucionado. Toda la No. alhaja de la cocina es todo tuya. El Ok. uso de la... Yo me mantengo con mi shita. Yo produzco la carne kasher. La Ok, cocina no es para ti, todo tuyo. ok. Yo de gusto. Claro, claro. El uso de las láminas de aluminio constituye un problema que merece ser consultado con el Rab. Ok, he escuchado de esto, que la clase de las láminas de aluminio presentan un problema. Quizás eso tiene que ver con su habilidad de conservar o la tasa en que pierda el calor. Entonces uno tiene que consultar a un rabino para saber en cada país cuál es la marca de papel aluminio usar para Shabbat. Ok. En este caso nos vamos a la página de la Argentina de Kosher del Beit Din y vamos a ver listado qué productos usar. Ese sitio existe porque lista toda la comida kasher en Argentina y también debería tener Los hasta... utensilios. ¿Cómo? Deben estar los utensilios, todos ahí. Todas las Todo cosas. ahí. Incluso los utensilios de papel, cuáles son kasheres, cuáles no son kasheres. Cuando se utiliza una plancha de Shabbat, aparato usado solamente
para calentar que posea un botón o perilla que permite regular la temperatura. Se requiere cubrirla, tal como se hace con la hornalla. Esto no existía antes de regulación de la temperatura. En la época de Rambam no existía eso. Por eso tienes que entrenar tus manos, saber distinguir entre una temperatura que cocina y una que mantiene la comida caliente. Pero yo no veo problema en ir probando. También la distancia de la plancha y la llama también, eso influye. Exacto. Entonces, si uno consigue una plancha y lo prueba durante la semana, cuando llega el sábado ya sabe cuál es la distancia óptima para mantener fuego o calor Primeros días vamos a cocinar con la plancha ahí, para ir... y ver a qué ver. pasa. Ajá, Sí, y ir ajustándolo de a poco. sí. Tiene sentido. Que el alimento esté completamente cocido, otra vez, importante esto, la comida debe estar cocida del todo porque al ponerla de vuelta a la fuente del calor, seguirá cocinando aún más. Y la parte de la misma que habría estado cruda provocaría el hecho de violar la prohibición de bishul, cocción, tornando a la persona en hayav, el culpable o transgresor. Así que el cocinero ya sabe cuando la carne está hecha, sabe cuando cada alimento esté hecho. Ujú. Así que no voy a meterme en eso. ¿Y qué pasa con asado? Si uno realiza un asado al horno y lo mantienen y quizás sale medio cocido, medio hecho, o 3 puntos, lo que sea, ¿cómo vamos a saber si el asado está siguiendo a cocinar o no? Mm. ¿Qué haría yo en ese caso? En el caso de asado o las comidas muy sensibles que nos llevarían a transgredir una ley, una mitzvah o una halajá, esas comidas son para Erev Shabbat, viernes de noche, porque se pueden preparar justito Claro, minutos antes de encender las velas exactamente. y se consumen sábado de noche y no queda nada, y si quedó algo se pone en la heladera y no se va a consumir al día siguiente. En el día Shabbat en sí consumimos otra cosa diferente de lo que comimos En la noche. viernes de noche. Viernes de noche, todo lo delicioso, todo lo sensible, todo lo difícil en cuanto a la halajá, y el día de Shabbat, todo lo sencillo en cumplir con la halajá. Ok. Y yo te prometo, Darío, que estarás pensando en esto 6 días, 24/7, porque la halajá, para que sea tan complejo o compleja, para mantenernos pensando en Shabbat 7 días o 6 días. ¿Cómo voy a hacer esto ese Shabbat? ¿Me va a salir bien? ¿Cómo voy a...? Y ahí vas acumulando bendiciones y te acercas al día, te acercas al Hashem. Sí. Bien, dejamos aquí y seguiremos con halajá en otro momento. Entonces, dejamos aquí el número 3. ¿No? Número 2 dejamos. Sí, número 2 ahí. En las explicaciones. Vamos a retomarlo mañana quizás. Si están disponibles, vamos a seguir con halajá. Mañana
seguiremos con Sefer Yetzirah para elevar nuestros espíritus hacia el Shabbat, Sí, más Kabbalah, y después de la Kabbalah un poco ajá, más de la halajá. ok. Comentarios, aportes. Oh, yo ya quiero poner todo esto en práctica. Estoy ansioso. Muy Hasta bien, capaz que podemos inventar un nuevo sistema. Y sí, exacto, sí. exacto. Algo sencillo, un minhag que será típicamente nuestro. Me emociona también todo esto, ponerlo en práctica y compartirlo en una comunidad. Sí. Es emocionante. Totalmente, totalmente. Otra cosa, algo más. Lo delicado que es el día. Que Es muy venga el día, delicado. ¿Cómo? que venga rápido ese día. Sí, no, pero te digo que lo delicado que es, no digo que es difícil, sino que digo que es delicado el El día del cuidado Shabbat. que Ah, uno ok, tiene que tener con, con no violar, digamos, bajo ninguna circunstancia el Shabbat. exacto. El tema es, si uno no comienza preparando para el sábado, el Shabbat, el domingo, problemas. Andarás corriendo el jueves y Sí. ¿y qué pasa con la halajá si uno lo adopta tan tarde o decide prepararse para el Shabbat el jueves? No llegas a hacer todo lo que tienes que hacer el sábado, el Erev Shabbat por la tarde. Vas a transgredir alguna mitzvah, alguna halajá. Así que si comienzas el domingo planificando para el Shabbat, vas a llegar bien. A mí me resulta bien eso. Y últimamente, una de las razones para las cuales quería salir de este hermoso apartamento es porque a veces no me deja comprar lo suficiente para preparar para el Shabbat. Así que mi Shabbat no es tan bello como debería ser, porque tengo que pagar la renta muy alta. Así que saliendo de este lugar quería libertar mi sueldo porque el dinero es espiritual también. No es una transacción, es espiritual. Para tener un bonito Shabbat hay que tener shekalim. Bueno, Tienes que libertar esos shekalim. Y con los shekalim libertados te fijas más atención en cumplir el mitzvah o la mitzvah. Y de eso viene tu bendición. Así que para poder hacerlo todo, tienes que prepararte bien. Entonces, lo que quería decir es, con mi situación actual, a veces no puedo preparar muchas cosas, que significa que no puedo cubrir todo lo dicho en la halajá porque tengo una limitación. Hago una mitad de la mitzvah y no toda la mitzvah. Y eso es malo. Así que ha escuchado todas nuestras oraciones el Hashem y en pronto viviremos un judaísmo tremendo. Amén. Sí. Sí. Amén. Bueno, mis señores, tampoco voy al gimnasio ahora porque está lloviendo y hace frío, no voy a ningún lugar. Voy a seguir estudiando Torah y rezando. Que tengan una tarde y noche espectacular. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Nos estaremos viendo mañana. Sí, señor. Nos veremos mañana y muchas bendiciones. Gracias, igualmente. Gracias, igual. Nos vemos. Nos vemos.